Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente video que explicaré a continuación es un problema sobre conversión de tasas mediante un método fácil y rápido. Las fórmulas que aprendimos en matemáticas financieras y en ingeniería económica o en videos que hemos visto a través de YouTube donde nos explican diferentes métodos y formas para hacer conversión de tasas. Este tipo de fórmulas que nos dificultan, que a veces tenemos que tener a la mano la fórmula para poder hacer la conversión, o de unos gráficos donde para pasar de una tasa a otra hay que hacer un recorrido donde hay que hacer varios pasos, aprender varias fórmulas. Este tipo de procedimientos ya no existen. Ese método ya no existe. Vamos a verlo por un método muy práctico, muy sencillo y muy rápido. Para la conversión de tasas del método que explicaré a continuación, debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. De efectiva vencida a efectiva vencida, o de efectiva vencida a efectiva anticipada, o de efectiva vencida a nominal vencida, o de efectiva vencida a nominal anticipada. Siempre que vayamos a trabajar conversión de tasas con efectiva vencida, escribimos 1 más i elevado a la n. Para efectiva anticipada escribimos 1 menos ia, a como subíndice, todo esto elevado a la menos n. Nominal vencida es 1 más j sobre m, todo elevado a la m. Y nominal anticipada se escribe como 1 menos j a sobre m elevado a la menos m, donde la a es el subíndice para anticipado. Y es tasa efectiva o tasa efectiva vencida. Y A es tasa efectiva anticipada. J es tasa nominal o tasa nominal vencida. JA es tasa nominal anticipada. N es el número de periodos de capitalización que hay en un año, igual que la M. M indica número de periodos de capitalización en un año. Los periodos de capitalización son anual, semestral, trimestral, bimestral y mensual. Cuando hablamos de anual, N corresponde a 1. Semestral, N o M corresponde a 2. Trimestral, N o M corresponden a 4. Bimestral, N corresponde a 6 o M corresponde a 6. Y mensual, N corresponde a 12 o M corresponde a 12. Veamos un ejemplo de cada una de estas conversiones. De efectiva vencida a efectiva vencida. Convertir 6% efectivo trimestre vencido a efectivo mensual vencido. Tasa conocida, I es igual al 6% efectivo trimestral vencido. Tasa desconocida, y nuevamente porque es efectiva la que vamos a hallar, esta es la incógnita, vamos a convertirla a efectivo mensual vencido. Siempre en las conversiones de tasas hay una igualdad. La tasa desconocida es igual a la tasa conocida. Partimos de la fórmula que acabamos de explicar. Si es efectiva vencida a efectiva vencida, escribimos 1 más i elevado a la n igual a 1 más i a la n. Vamos aquí a reemplazar lo desconocido y lo conocido. Lo desconocido, vamos a hallar una tasa efectiva mensual vencida. Este mensual significa que estamos capitalizando cada mes. Es decir, que
n corresponde a 12. Escribimos 1 más i elevado a la 12. Y la incógnita. Está ahí la incógnita. Igual a lo conocido. Es efectivo trimestral vencido 6%. Este 6% se divide por 100, que equivale a 0.06. Como es trimestral, un año contiene 4 trimestres, entonces todo se eleva a la 4. Vamos a despejarla ahí. Para ello tengo que este 12 eliminarlo. Y debemos aplicar una propiedad de potencias. Tengo que esta expresión elevarlo a otra potencia. Vamos a elevarla a la potencia o al exponente que indique el inverso multiplicativo del 12, que sería 1 sobre 12. O sea, elevamos al lado izquierdo toda esta expresión a la 1 sobre 12. Todo lo hicieron entre un paréntesis cuadrangular y se eleva todo a la 1 sobre 12. Igual, aquí hago lo mismo. Todo esto se eleva entre un paréntesis cuadrangular a la 1 sobre 12. Si se multiplica 12 por 1 sobre 12, recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican y esa multiplicación me da 1. Ese 1 como exponente no se escribe y se suprimen los paréntesis. Me queda 1 más i es igual. Aquí me queda esto mismo, 1 más 0.06. Y 4 por un doceavo es 4 doceavos, simplificando sería 1/3. Este 1 que está sumando pasa a restar y es igual a, abro paréntesis, 1 más 0.06 a la 1/3 menos 1. Y para que me quede en porcentaje, todo esto se multiplica por 100. Y es igual, abro aquí un paréntesis cuadrangular. Entonces, todo esto se escribe exactamente igual y todo por 100. Vamos a hacerlo utilizando la calculadora. Bien, entonces vamos a escribir esa expresión en la calculadora. Abrimos dos paréntesis, escribimos 1 más 0.06 en la calculadora, cierro paréntesis, la tecla elevado, enseguida digitamos en el exponente 1 dividido 3, con el cursor me desplazo hacia la derecha, escribo menos 1, cierro paréntesis, por 100. El igual. Y me da la respuesta con muchos decimales. Para redondear la expresión a 2 decimales, vamos a configurar la calculadora para que la respuesta me dé con 2 decimales. Oprimo la tecla Shift y enseguida la tecla Mode. Se despega el menú de varias opciones, digito el 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Digito el 6, me preguntan con cuántos decimales deseamos trabajar. De 0 a 9, digito el 2, quiero trabajar con 2 decimales. Y aparece la respuesta con 2 decimales, 1.96. La respuesta final es 1.96. Y es igual a 1.96% efectivo mensual vencido. Veamos otra conversión de efectiva vencida a efectiva anticipada. Convertir 3.23% efectivo semestral vencido a efectivo trimestral anticipado. Tasa conocida I igual a 3.23% efectivo semestral vencido. Tasa desconocida IA es efectiva anticipada. En la incógnita vamos a convertirla a efectivo trimestral anticipado. La equivalencia de tasas corresponde a una igualdad. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. La tasa desconocida es la tasa efectiva anticipada. Se escribe 1 menos i sub a elevado a la menos n. Y la tasa conocida es tasa efectiva. Se escribe como 1 más i elevado a la n. Reemplacemos lo conocido.
1 menos I sub A, que es la incógnita, es igual a la menos 4. Estamos hallando una tasa efectiva trimestral anticipado. El trimestre equivale a 4. N corresponde a 4. Igual a 1 más la tasa de interés, es del 3.23, se divide por 100, se escribe 0.0323 elevado a la n. Estamos hablando de efectivo semestral vencido y el año contiene 2 semestres, por consiguiente aquí es un 2. Vamos a eliminar el exponente de menos 4. Para ello, elevo esta expresión al inverso multiplicativo del exponente, que corresponde a menos un cuarto. Entonces elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho a la menos un cuarto. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos 4 por menos un cuarto es 1. Ese 1 desaparece, también desaparece el paréntesis, me queda 1 menos IA. Igual 2 que multiplica menos un cuarto es menos 2 cuartos, simplificando menos un medio. Nos queda entonces igual a 1 más 0.0323, todo elevado a la menos un medio. Este 1 pasa a restar, me queda menos I sub A es igual a esta expresión, menos 1. Tengo que este negativo eliminarlo. Para ello multiplico al lado izquierdo y al lado derecho por menos 1. Me queda entonces menos I sub A por menos 1 y toda esta expresión la multiplico por menos 1. Aquí me queda entonces IA menos por menos me da más. Y este negativo lo coloco al comienzo del paréntesis. Igual a menos, toda esta expresión está afectada por el signo negativo. Para que me quede en porcentaje, todo esto lo multiplico por 100. I sub A es igual a toda esta expresión por 100. Vamos a hacer el ejercicio utilizando la calculadora. Bien, vamos entonces a hacer estos cálculos en la calculadora. Vamos entonces a escribir menos, abro dos paréntesis, digitamos 1 más 0.0323, cierro paréntesis, la tecla de elevado, digitamos en el exponente menos 1 sobre 2, con el cursor me desplazo hacia la derecha, escribo menos 1 en la calculadora, cierro paréntesis, multiplicamos por 100 y el igual, y da 1.58. Respuesta final, la tasa anticipada que nos están pidiendo es igual a 1.58% efectivo trimestral anticipado. Veamos otro ejemplo. De efectiva vencida a nominal vencida. Convertir 5% efectivo bimestre vencido a nominal trimestral vencido. Tasa conocida I es igual a 5% efectivo bimestre vencido. Tasa desconocida J, están preguntando por nominal vencida, que corresponde a J. Esa es la incógnita. Nos están pidiendo que la convirtamos a nominal trimestral vencido. Partimos de la equivalencia de tasas, tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a nominal vencida. Se escribe entonces 1 más J sobre M elevado a la M. Igual, y la tasa conocida es una tasa efectiva, que corresponde al 5% efectivo bimestral vencido. Reemplacemos lo conocido y lo desconocido. Entonces, me están preguntando por nominal trimestral vencido. Un año contiene 4 trimestres. Aquí la M corresponde a 4. M corresponde a 4. Igual a la tasa de interés, 5%, se divide por 100, es 1 más 0.05, entre paréntesis, elevado a la N.
me están dando bimestral. Un año tiene 6 bimestres. Aquí sería un 6 como exponente. N corresponde a 6. Este 4 tiene que desaparecer de esta expresión. Para ello, multiplico o elevo la potencia a un cuarto, que corresponde al inverso multiplicativo de 4. Entonces, elevamos todo a la 1 cuarto. Igual, aquí hago lo mismo, al lado de la igualdad, todo se eleva a la 1 cuarto. 4 que multiplica a un cuarto, recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Eso me da 1. Y el 1 como exponente no se escribe. Y también desaparecen los paréntesis. 1 más j sobre 4 es igual a 1 más 0.05 elevado a la 6 por un cuarto, son 6 cuartos, simplificando es 3 medios. Este 1 pasa a restar, nos queda que j sobre 4 es igual a toda esta expresión menos 1. Y el 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión. Se escribe que j es igual a 4, abro aquí un paréntesis cuadrangular, todo eso me queda exactamente igual, cierro el paréntesis cuadrangular y por 100, para que me quede de una vez en porcentaje. Vamos a hacerlo usando la calculadora. Digitamos el 4, abro dos paréntesis, escribimos 1 más 0.05 en la calculadora, cierro paréntesis, oprimo la tecla elevado, en el exponente digitamos 3 sobre 2, enseguida con el cursor me desplazo a la derecha, digitamos el menos 1, cierro paréntesis y escribimos por 100. Eso es igual a 30.37. La tasa nominal vencida es igual a 30.37% nominal trimestre vencido. Veamos otro ejemplo. De efectiva vencida a nominal anticipada. Convertir 41.12% efectivo anual vencido a nominal mensual anticipado. Tasa conocida y es igual a 41.12% efectivo anual vencido. Tasa desconocida JA igual a nominal mensual anticipada. La igualdad tasa desconocida igual a tasa conocida. Decimos que tasa desconocida es nominal anticipada. Se escribe como 1 menos JA sobre M elevado a la menos M. Y la tasa conocida es una tasa efectiva. Se escribe como 1 más I elevado a la N. Reemplacemos. Me están pidiendo nominal mensual anticipado. La M corresponde a 12. Un año contiene 12 meses. Igual a 1 más la tasa de interés, que es 41.12%, se divide por 100, 0.4112, elevado a la N. N corresponde a 1. Recordemos que el anual equivale a 1. Vamos a despejar JA. Para ello tengo que eliminar el exponente de esta expresión, que es menos 12. Elevo todo esto al inverso multiplicativo de menos 12, que corresponde a menos un doceavo. Se eleva todo a la menos un doceavo, igual que al lado derecho de la igualdad. Todo se eleva a la menos un doceavo. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Esto me daría 1 como exponente, no se escribe. El paréntesis también desaparece. Me queda 1 menos j sobre 12 es igual a toda esta expresión elevado a la menos un doceavo. 1 por menos un doceavo es menos un doceavo. Vamos a despejar JA. Este 1 pasa a restar. Me queda que menos JA sobre 12 es igual a toda esta expresión menos 1.
El 12 que está dividiendo pasa a multiplicar y multiplica a toda esta expresión. Me queda menos, entonces nos queda lo siguiente: una JA es igual a menos 12, abro otro paréntesis, escribo paréntesis cuadrangular y toda esa expresión queda afectada por el 12. Este negativo tiene que desaparecer. Para ello multiplico al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad por menos 1. Y menos 1 por menos 1 me da más. O sea que aquí nos queda JA es igual, este menos 1 por 12 es menos 12, que multiplica a toda esta expresión. Y esto se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. La respuesta es la siguiente. Vamos a usar la calculadora. Digitamos menos 12, abrimos dos paréntesis, digitamos 1 más 0.4112, cierro paréntesis, oprimo la tecla elevado, en el exponente escribimos menos 1 dividido 12, con el cursor me desplazo a la derecha, digitamos menos 1, cierro paréntesis, por 100. Igual, 33.95. Respuesta final, 33.95% nominal mensual anticipado. Ahora veamos la conversión de tasas de efectiva anticipada a efectiva vencida, a efectiva anticipada, a nominal vencida y a nominal anticipada. Recordemos las condiciones que vimos al comienzo para poder hacer la conversión de tasas. Empecemos con efectiva anticipada a efectiva vencida. Un ejemplo para esta conversión de tasas. Convertir 7% efectivo trimestre anticipado a efectivo trimestral vencido. Tasa conocida I sub A es la tasa conocida, 7% efectivo trimestral anticipado. Tasa desconocida, la tasa efectiva vencida, que corresponde a trimestral vencido. Es la que vamos a hallar. Partimos de la igualdad. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. Tasa desconocida es la tasa efectiva vencida, la que vamos a hallar. La tasa conocida es una tasa efectiva anticipada. Se escribe 1 menos I sub A elevado a la menos N. Reemplacemos. La tasa desconocida, vamos a hallar una tasa efectiva trimestral. El exponente corresponde a 4. Y la tasa conocida es 7%, se divide por 100, 1 menos 0.07, todo esto elevado a la menos 4. Aquí me están dando trimestral, n corresponde a 4. Vamos a suprimir este 4 como exponente, lo elevamos a la 1/4, que corresponde al inverso multiplicativo de 4. 1 más i a la 4 elevado a la 1/4 es igual a esta expresión elevado a la 1/4. Recordemos que lo que hago al lado izquierdo lo hago al lado derecho de la igualdad. 4 por 1/4 es 1, ese 1 no se escribe, el paréntesis desaparece, me queda 1 más i es igual a 1 menos 0.07 elevado a la menos 1. 4 negativo por 1/4 es menos 1. Esto no pasa a restar y es igual a 1 menos 0.07 a la menos 1 menos 1. Todo lo insero entre un paréntesis cuadrangular y lo multiplicamos por 100 para que me quede en porcentaje. Hagamos el cálculo en la calculadora.
Digitamos dos paréntesis, escribimos 1 menos 0.07, cierro paréntesis, oprimo la tecla elevado, en el exponente menos 1, escribo menos 1 en el exponente, con el cursor me desplazo hacia la derecha, menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y igual, lo convierto a decimal, 7.53, y es igual a 7.53% efectivo trimestral vencido. Veamos otro ejemplo de efectiva anticipada a efectiva anticipada. Convertir 25% efectivo anual anticipado a efectivo mensual anticipado. Tasa conocida IA es igual a 25% efectivo anual anticipado. Tasa desconocida, I sub A es la incógnita, la estoy convirtiendo o me piden convertirla a efectivo mensual anticipado. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. Tasa desconocida 1 menos I sub A elevado a la menos n. Tasa conocida 1 menos I sub A elevado a la menos n. Reemplacemos. Tasa desconocida 1 menos I sub A, que es la incógnita, elevado a la menos n. Me están preguntando por efectiva mensual, entonces n corresponde a 12. Igual, reemplacemos lo conocido, 25% divide por 100, 0.25 elevado a la menos 1. El periodo corresponde a un año. Efectivo anual, n corresponde a 1. Me queda entonces a la menos 1. Este menos 12 tiene que desaparecer de esta expresión. Elevo la potencia, se eleva todo esto a la menos 1/12. Igual, aquí hago lo mismo, todo se eleva a la menos 1/12. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Esto me daría 1 como exponente, el 1 no se escribe, y también desaparecen los paréntesis. 1 menos I sub A es igual a 1 menos 0.25 a la 1/12. Menos 1 por menos 1/12 es 1/12. Este 1 pasa a restar. Menos I sub A es igual a toda esta expresión, menos 1. Ahora necesito que este negativo desaparezca. Para ello multiplico por menos 1 tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad. Menos I sub A por menos 1 es igual a toda esta expresión por menos 1. Menos por me da más. Me queda entonces IA es igual a menos, el menos 1 se escribe aquí al comienzo, menos, que multiplica a toda esta expresión. Y todo eso se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. Bien, entonces vamos a hacer el cálculo en la calculadora. Digitamos menos, abrimos dos paréntesis, escribimos 1 menos 0.25, cierro paréntesis, elevado a la 1 dividido entre 12, escribimos 1 dividido entre 12 en el exponente, con el cursor me desplazo a la derecha, menos 1, cierro paréntesis, y multiplicamos por 100, el igual, 2.37. La tasa anticipada que nos están preguntando es 2.37% efectivo mensual anticipado. Ahora vamos a ver una conversión de efectiva anticipada a nominal vencida.
Convertir 2.91% efectivo mensual anticipada a nominal semestral vencido. Tasa conocida y su A, que corresponde a efectiva anticipada del 2.91% efectiva mensual anticipado. Tasa desconocida, la que vamos a hallar, es una tasa nominal, entonces J la incógnita. Vamos a hallar una tasa nominal semestral vencido. Vamos entonces a colocar la igualdad de la equivalencia de tasas. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a una tasa nominal vencida. Por consiguiente se coloca 1 más J sobre M elevado a la M. Y la tasa conocida corresponde a una tasa efectiva anticipada. Se coloca entonces igual a 1 menos I sub A elevado a la menos N. Reemplacemos 1 más J sobre 2 elevado a la 2. Ese 2 corresponde al número de periodos que hay en un año. Por consiguiente, esta M corresponde a 2. Igual a 1 menos la tasa de interés, que es anticipada, corresponde al 2.91%. Se divide por 100, eso equivale a 0.0291 elevado a la menos n, y ese n corresponde a 12. Aquí me dicen que es efectivo mensual, por consiguiente aquí sería un 12. Un año contiene 12 meses. Vamos a despejar la J. Para ello, este 2 como exponente tiene que desaparecer. Entonces, elevo todo esto al inverso multiplicativo del 2, que corresponde a 1 medio. Se eleva tanto al lado izquierdo como al lado derecho a la 1 medio. Entonces, elevamos a la 1 medio, de aquí igualmente se eleva a la 1 medio. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 1 medio es 1, ese 1 no se coloca y desaparecen los paréntesis. 1 más J sobre 2 es igual a 1 menos 0.091 elevado menos 12, que multiplica un medio es menos 6. Recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Vamos a despejar la J. Para ello, este 1 que está sumando pasa a restar. Nos queda entonces J sobre 2 es igual a esta expresión menos 1. Este 2 pasa a multiplicar a toda esta expresión. Colocamos 2. J es igual a 2, que multiplica a toda esta expresión multiplicada por 2. Lo cierro entre un corchete cuadrangular. Y de una vez multiplicamos por 100 para que me quede en porcentaje. Vamos a hacer el cálculo utilizando la calculadora. Digitamos el 2. Abrimos dos paréntesis. Digitamos 1 menos 0.0291. Cerramos paréntesis. Enseguida oprimimos la tecla de elevado. En el exponente colocamos menos 6. Con el cursor me desplazo hacia la derecha. Digito menos 1. Cierro paréntesis y enseguida digitamos el por y el 100. Y el igual. Y obtenemos 38.77. La respuesta sería entonces que la tasa nominal vencida es igual al 38.77% nominal semestral vencido. Veamos otra conversión de tasas de efectiva anticipada a nominal anticipada. Convertir 28% efectivo anual anticipado a nominal trimestral anticipada. Tasa conocida I sub A, que corresponde al 28% efectivo anual anticipada, y tasa desconocida JA, es nominal, entonces la J, A como su índice que corresponde a anticipada, es la incógnita. Vamos a hallar esta tasa a nominal trimestral anticipada. Tasa desconocida igual a tasa conocida.
Partimos de, como es tasa desconocida, es 1 menos JA sobre M elevado a la menos M. Y la tasa conocida es la tasa efectiva anticipada, sería 1 menos I sub A elevado a la menos M. Reemplacemos. Vamos a hallar una tasa nominal trimestral anticipado. El trimestre, recordemos que en un año hay 4 trimestres, por consiguiente esta M corresponde a 4. Igual a, aquí vamos a reemplazar, el 28% se divide por 100, que corresponde a 0.28, elevado a la menos n. En este caso, como es anual, entonces sería 1. Se coloca menos 1, elevado a la menos 1. Vamos a despejar la tasa nominal anticipada. Para ello, tengo que este menos 4, que está como exponente, eliminarlo. Para ello, elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho por el inverso multiplicativo de menos 4. Elevamos entonces a la menos 1/4, tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad, a la menos 1/4. Y recordemos que una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos 4 que multiplica menos 1/4 es 1. Me queda entonces 1 como exponente, el 1 no se escribe y desaparecen los paréntesis. 1 menos JA sobre 4 es igual a esta expresión, 1 menos 0.28, elevado a la menos 1 por menos 1/4 es 1/4. Vamos a despejar la tasa nominal anticipada. Este 1 pasa a restar, menos J sobre 4 es igual a esta expresión, menos 1. El 4 pasa a multiplicar a toda la expresión que está al lado derecho de la igualdad. Entonces abrimos un paréntesis cuadrangular y escribimos esto exactamente igual. Todo entre un paréntesis cuadrangular. Como está negativa la J, multiplicó por menos 1 tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad. Aquí por menos 1, aquí también por menos 1. Menos 1 por menos JA daría JA igual, y menos 1 por 4 es menos 4, que multiplica a esta expresión. Exactamente igual. Y todo este paréntesis cuadrangular lo multiplico por 100 para que me den porcentaje. Vamos a hacerlo usando la calculadora. Digitamos menos 4, abrimos dos paréntesis, digitamos 1 menos 0.28, cierro paréntesis, elevado, oprimo la tecla elevado, y digitamos en el exponente 1 dividido 4. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, digito menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual, 31.54. Tasa nominal anticipada igual a 31.54% nominal trimestral anticipado. Ahora vamos a ver cómo convertir de nominal vencida a efectiva vencida, a efectiva anticipada, a nominal vencida y a nominal anticipada. No olvidar cómo se colocan las diferentes formas cuando es nominal vencida, cuando es efectiva vencida, efectiva anticipada y cuando es nominal anticipada. No olvidemos los símbolos: I tasa efectiva, I sub A tasa efectiva anticipada, J tasa nominal o tasa nominal vencida, la JA indica tasa nominal anticipada, MIN es el número de periodos de capitalización, que pueden ser anual, semestral, trimestral, bimestral y mensual. Veamos un ejemplo de nominal vencida a efectiva vencida. Convertir 36% nominal trimestre vencido a efectivo semestral vencido.
Tasa conocida J, que es nominal, 36%. Nominal trimestral vencido. Tasa desconocida es efectiva. Y en la incógnita, efectivo semestral vencido. Partimos de la equivalencia de tasas. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. La tasa desconocida es 1 más i a la n porque es una tasa efectiva, la que están preguntando. Y la tasa conocida es una tasa nominal vencida, se coloca entonces 1 más j sobre m elevado a la n. Reemplacemos 1 más i, que es la incógnita, elevado a la n. Están preguntando por semestral y recordemos que un año contiene 2 semestres, n corresponde a 2. Igual a 1 más la tasa de interés es el 36%, se divide por 100, 0.36 dividido por m, m corresponde a 4, ya que están dando la tasa como nominal trimestral vencido, y un año contiene 4 trimestres, m corresponde a 4. Este 2 tiene que desaparecer, elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho al inverso multiplicativo del 2, que corresponde a un medio. Y también se eleva al lado derecho de la igualdad a la 1 medio. Tanto al lado izquierdo como al lado derecho se eleva a la 1 medio. Una potencia, otra potencia, los exponentes se multiplican. 2 por 1 medio es 1. Ese 1 se escribe y desaparecen los paréntesis. 1 más i es igual a esta expresión elevado 4 por 1 medio es 4 medios, que equivale a 2. Esto no pasa a restar y es igual a esta expresión menos 1. Enseguida esto se multiplica por 100. Entonces, entre un paréntesis cuadrangular, esta expresión se coloca entre paréntesis cuadrangulares, todo por 100. Vamos a hacerlo en la calculadora. Abrimos dos paréntesis, digitamos 1, enseguida oprimo la tecla de fraccionario. En el numerador colocamos o digitamos 0.36. Con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador colocamos 4. Con el cursor me desplazo a la derecha, cierro paréntesis, oprimo la tecla elevado y en el exponente colocamos un 2. Con el cursor me desplazo a la derecha, menos 1, cierro paréntesis y digitamos el por y enseguida el 100. Y el igual lo convierto a decimal, 18.81. Respuesta final, 18.81% efectivo semestral vencido. Ahora veamos una tasa nominal vencida a efectiva anticipada. Convertir 30% nominal mensual vencido a efectivo semestral anticipado. Tasa conocida, J igual a 30% nominal mes vencido. Tasa desconocida, la tasa anticipada, que corresponde a la incógnita y están preguntando por efectivo semestral anticipado. Tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida es una tasa anticipada, 1 menos i sub a la menos n. La tasa conocida es una tasa nominal vencida, se coloca 1 más j sobre m toda la m. Reemplacemos 1 menos i sub a, que es la incógnita, a la menos n. N corresponde a 2. Están preguntando por semestre anticipado. El semestre, recordemos que un año contiene 2 semestres, igual a 1 más la j corresponde al 30%, se divide por 100, 0.30, dividido 12, ya que un año tiene 12 meses. M vale 12. Vamos a eliminar ese menos 2, elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho
por el inverso multiplicativo de menos 2, que corresponde a menos 1/2. Y aquí también se eleva a la menos 1/2, al lado derecho de la igualdad. Una potencia, otra potencia, los exponentes se multiplican. Menos 2 que multiplica menos 1/2 es 1. Ese 1 desaparece y nos queda entonces, igual que los paréntesis, 1 menos i sub a. Igual, 12 que multiplica menos 1/2 es menos 6. Vamos a despejar la tasa anticipada. Menos i sub a es igual a esta expresión. Este 1 que está sumando pasa a restar. Este negativo tiene que desaparecer. Multiplicamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad por menos 1. Menos 1 por menos i sub a da i sub a. Y multiplicamos aquí también todo por menos 1. Entonces aquí nos queda lo siguiente. Este menos 1 por menos daría menos. Y toda esta expresión que está entre un paréntesis cuadrangular se multiplica por 100. Vamos entonces a hacer el cálculo en la calculadora. Vamos a digitar entonces el menos. Enseguida abrimos dos paréntesis. Digitamos 1, la tecla más, enseguida la tecla fraccionario. En el numerador colocamos 0.30. Con el cursor me desplazo hacia abajo. En el denominador digitamos el 12. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, enseguida oprimo la tecla elevado y en el exponente digitamos menos 6. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, digitamos menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual, 13.77. Tasa anticipada efectiva es igual a 13.77% efectivo semestral anticipado. Veamos otro ejemplo de nominal vencida a nominal vencida. Convertir 27% nominal semestral vencido a nominal mensual vencido. Tasa conocida J igual a 27% nominal semestral vencido. Tasa desconocida también es nominal, J la incógnita es nominal mensual vencido. Partimos de la equivalencia de tasas. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. Escribimos la desconocida, que es una tasa nominal, 1 más j sobre m a la m, y la tasa conocida también corresponde a nominal, 1 más j sobre m elevado a la m. Reemplacemos los datos en las dos igualdades. 1 más j sobre 12. La tasa desconocida es mensual. Me están preguntando por nominal mensual vencido, por consiguiente m corresponde a 2. Y en la conocida es 1 más la tasa de interés, el 27%, se divide por 100, 0.27 divide entre 2, elevado a 2. Están dando nominal semestral vencido, por consiguiente m corresponde a 2. Un año contiene 2 semestres. Vamos a despejar la j. Para ello tengo que elevar todo al inverso multiplicativo del 12, que corresponde a un doceavo. Elevo tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad a la 1/12. Una potencia, otra potencia, los exponentes se multiplican. 12 que multiplica un doceavo es 1, ese 1 no se escribe, y también desaparecen los paréntesis. Me queda 1 más j sobre 12. Igual, me queda esto exactamente igual, y esta potencia, los exponentes se multiplican. 2 por un doceavo es un sexto.
Vamos a despejar la j. Este 1 que está sumando pasa a restar. J sobre 12 es igual a esta expresión menos 1. Enseguida el 12 pasa a multiplicar y todo eso se cierra entre un paréntesis cuadrangular. Me queda que j es igual a 12 que multiplica a esta expresión y de una vez multiplicamos por 100 para que me den porcentaje. Hagamos el cálculo en la calculadora. Digitamos el 12, abrimos dos paréntesis, digitamos 1, enseguida digito la tecla más, enseguida la tecla fraccionario, en el numerador colocamos 0.27, con el cursor me desplazo hacia abajo, en el denominador colocamos el 2, me desplazo con el cursor hacia la derecha, cierro paréntesis, oprimo la tecla elevado, en el exponente digitamos 1 dividido 6, con el cursor me desplazo hacia la derecha, digito menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual, 25.60. La tasa nominal vencida es igual al 25.60% nominal mensual vencido. Hagamos otro ejercicio de conversión de tasas de nominal vencida a nominal anticipada. Convertir 31.24% nominal semestre vencido a nominal trimestral anticipado. Tasa conocida J igual a 31.24% nominal semestral vencido. Tasa desconocida JA, la que preguntan, nominal anticipada. Trimestral anticipada, J la incógnita. Partimos de la equivalencia de tasas, tasa desconocida igual a tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a una tasa anticipada nominal, sería 1 menos JA sobre M elevado a la menos M, y la tasa conocida es una tasa nominal vencida, se coloca entonces 1 más J sobre M toda la M. Reemplacemos 1 menos JA, que es la incógnita, sobre 4. Recordemos que un año tiene 4 trimestres. Están preguntando por trimestral. Entonces M corresponde a 4. Igual la tasa conocida es 31.24%, se divide por 100, 0.3124 dividido por 2, en este caso la M para la tasa conocida corresponde a 2. Un año contiene 2 semestres. Vamos a despejar JA. Para ello, este menos 4 como exponente tiene que desaparecer. Por consiguiente, elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho por el inverso multiplicativo de menos 4, que corresponde a menos un cuarto. Entonces, elevamos al lado izquierdo y al lado derecho por menos un cuarto. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican y menos 4 por menos un cuarto es 1. Este 1 desaparece igual que los paréntesis. 1 menos j sobre 4 es igual a esta expresión elevado, y 2 por menos un cuarto es menos 2 cuartos, simplificando menos 1 medio. Este 1 pasa a restar, menos j sobre 4 es igual a esta expresión menos 1. El 4 que está dividiendo pasa a multiplicar a toda esta expresión, me queda entonces 4 que multiplica a esta expresión y se cierra todo entre un paréntesis cuadrangular. Noten que el negativo ahí permanece. Ese negativo tiene que desaparecer. Multiplico tanto al lado izquierdo como al lado derecho de la igualdad por menos 1. Y al multiplicar menos 1 por este menos me da positivo. Me queda que j es igual, y este menos 1 por este 4 es menos 4,
que multiplica a toda esa expresión, se coloca entre un paréntesis cuadrangular y se multiplica por 100 para que me quede en porcentaje. ¿Esto qué es igual? Usemos la calculadora. Dígito menos 4, abro dos paréntesis, digitamos 1 más, enseguida oprimo la tecla fraccionario, en el numerador colocamos 0.3124, en el denominador me desplazo con el cursor hacia abajo, colocamos 2, me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, enseguida oprimo la tecla elevado, en el exponente digitamos menos 1 dividido por 2. Con el cursor me desplazo hacia la derecha, digito menos 1, cierro paréntesis, por 100. Y el igual, 28%. Respuesta final, la tasa nominal anticipada es el 28% nominal trimestral anticipada. Ahora vamos a ver la conversión de tasas de nominal anticipada a efectiva vencida, a efectiva anticipada, a nominal vencida y a nominal anticipada. No olvidemos que en el momento de hacer la equivalencia hay que escribir siempre esta simbología. Y no olvidemos los símbolos que equivale a cada letra. Bien, comencemos con el ejemplo de nominal anticipada a efectiva vencida. Convertir 28.56% nominal trimestral anticipado a efectivo mensual vencido. Tasa conocida, la tasa nominal anticipada JA igual a 28.56% nominal trimestral anticipado. Tasa desconocida y la tasa efectiva, vamos a hallarla en efectivo mensual vencido. Escribimos que la tasa desconocida es igual a tasa conocida. La tasa desconocida es una tasa efectiva vencida, 1 más i elevado a la n, y la tasa conocida es una tasa anticipada nominal, se escribe 1 menos JA sobre M elevado a la menos M. Reemplacemos 1 más i a la 12, están preguntando por efectivo mensual, por consiguiente n corresponde a 12, igual a 1 menos la tasa nominal es 28.56%, se divide por 100, 0.2856 dividido entre m, y m corresponde a 4, un año tiene 4 trimestres, elevado a la menos 4. Este 12 tiene que desaparecer, por consiguiente se eleva tanto al lado izquierdo como a la derecha de la igualdad por el inverso multiplicativo de 12, que corresponde a un doceavo. Entonces, elevamos a un doceavo a ambos lados de la igualdad. 12 que multiplica un doceavo es 1. Ese 1 no se escribe y también desaparecen los paréntesis. 1 más i es igual a esta expresión elevado a la menos un tercio. Menos 4 que multiplica un doceavo es menos 4 doceavos, simplificando es menos un tercio. Este 1 que está sumando pasa a restar. Nos queda que i es igual a esta expresión menos 1. Multiplico todo por 100 para que me quede en porcentaje. Entonces lo coloco entre un paréntesis cuadrangular y todo eso se multiplica por 100. Hagamos el cálculo en la calculadora. Abrimos dos paréntesis, digito el número 1, enseguida tecla menos, oprimo la tecla fraccionario, en el numerador digitamos 0.2856, con el cursor me desplazo hacia abajo, en el denominador colocamos el 4, con el cursor me desplazo hacia la derecha,
digito la tecla cerrar paréntesis, enseguida la tecla elevado y en el exponente digitamos menos 1 dividido 3. Con el cursor me desplazo a la derecha, digitamos menos 1, cierro paréntesis, escribo el por 100 y el igual. 2.50. Tasa efectiva vencida 2.50% efectivo mensual vencido. Vamos a hacer otra conversión de tasas de nominal anticipada a efectiva anticipada. Convertir 32% nominal mensual anticipado a efectivo bimestral anticipado. Tasa conocida JA igual a 32% nominal mensual anticipado. Tasa desconocida I sub A, que es la tasa efectiva anticipada, en la incógnita, vamos a hallarla en efectivo bimestral anticipado. Partimos de la equivalencia de tasas, tasa desconocida igual a tasa conocida. La desconocida corresponde a una tasa efectiva anticipada, se escribe como 1 menos I sub A elevado a la menos N. Y la tasa conocida es una tasa nominal anticipada, se coloca 1 menos JA sobre M elevado a la menos N. Reemplacemos. 1 menos I sub A la menos 6. Están preguntando por efectivo bimestral. Un año contiene 6 bimestres. N corresponde a 6. Igual a 1 menos la tasa nominal anticipada es del 32%, se divide por 100, 0.32, y la M corresponde a 12. Me están dando nominal mensual anticipado, o sea que la M corresponde a 12. Un año contiene 12 meses, entonces M corresponde a 12. Vamos a despejar la incógnita, que es I sub A. Para ello, este menos 6 tiene que desaparecer. Vamos a elevar tanto al lado izquierdo como al lado derecho por el inverso multiplicativo del menos 6, que corresponde a menos un sexto. Entonces, elevamos a la menos un sexto al lado izquierdo y al lado derecho de la igualdad. Menos 6 que multiplica menos un sexto es 1 positivo. Este 1 no se escribe, ni tampoco se escribe los paréntesis. 1 menos I sub A es igual a esta expresión exactamente igual, el exponente que es igual, menos 12 que multiplica menos un sexto, es 12 sextos, que equivale a 2. Este 1 está sumando, pasa a restar. Menos I sub A es igual a esta expresión, menos 1. Vamos a eliminar el signo negativo de esta igualdad. Para ello multiplico tanto al lado izquierdo como al lado derecho por menos 1. Nos queda entonces que menos I sub A por menos 1 es igual a esta expresión por menos 1. Menos por 1 nada más. Entonces I sub A es igual a menos que multiplica toda esta expresión, y para que me quede en porcentaje multiplico por 100. Vamos a hacer el cálculo utilizando la calculadora. Digitamos el negativo, enseguida abrimos dos paréntesis, digito el 1, el signo menos, la tecla fraccionario se oprime, enseguida en el numerador colocamos 0.32, con el cursor me desplazo hacia abajo, en el denominador colocamos 12, con el cursor me desplazo a la derecha, cierro paréntesis, digitamos 2 como exponente, con el cursor me desplazo a la derecha, digitamos menos 1, cierro paréntesis, enseguida la tecla por, y el 100 y el igual. Lo convierto a decimal, 5.26 igual a 5.26. La tasa que nos están preguntando es 5.26% efectivo bimestral anticipado. Ahora veamos de nominal anticipada a nominal vencida. Convertir 27% nominal mensual anticipado a nominal trimestral vencido. Tasa conocida JA
27% nominal mensual anticipado. Tasa desconocida, la tasa nominal vencida, en la incógnita, vamos a convertirla a nominal trimestre vencido. Tasa desconocida igual a la tasa conocida. La tasa desconocida corresponde a una tasa nominal, por consiguiente se coloca 1 más j sobre m elevado a la m. Y la tasa conocida corresponde a una tasa nominal anticipada, se coloca 1 menos j sobre m elevado a la menos m. Reemplacemos. Para la desconocida me están preguntando por trimestre. Un año tiene 4 trimestres, por consiguiente la m corresponde a 4. Y la tasa conocida es 27%, aquí este 27 se divide por 100, 0.27 dividido entre m corresponde a 12, un año tiene 12 meses, m corresponde a 12. Este 4 tiene que desaparecer, para ello elevamos tanto al lado izquierdo como al lado derecho, lo elevamos a el inverso multiplicativo del 4, que corresponde a un cuarto. Elevamos al lado izquierdo y al lado derecho al lado un cuarto. Una potencia a otra potencia, los exponentes se multiplican. 4 por un cuarto es 1. Ese 1 no se escribe ni tampoco escribo los paréntesis. Me queda 1 más j sobre 4. Igual, esto me queda exactamente igual. Cambia el exponente. Menos 12 que multiplica a un cuarto es menos 12 cuartos, que es igual a menos 3. Este no está sumando, pasa a restar. Me queda esta expresión menos 1. El 4 está dividiendo, pasa a multiplicar y multiplica toda la expresión que está después del igual. O sea, j es igual a 4 que multiplica, esto se coloca en triple cuadrangular, y todo esto se multiplica por 100. Por consiguiente, j que es igual. Digitamos el 4, abrimos dos paréntesis, digito el 1, el signo menos, enseguida oprimo la tecla fraccionario, en el numerador colocamos 0.27, con el cursor me desplazo hacia abajo y en el denominador digitamos el 12, con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, elevado, enseguida tecla elevado, y en el exponente colocamos menos 3. Con el cursor me desplazo hacia abajo, menos 1, cierro paréntesis, por 100 y el igual. 28.26. La tasa nominal que nos están preguntando es 28.26% nominal trimestral vencido. Y por último, vamos a hallar de nominal anticipada a nominal anticipada. Convertir 29% nominal trimestre anticipado a nominal mensual anticipada. Tasa conocida, JA 29% nominal trimestre anticipado. Tasa desconocida, otra nominal anticipada, es la incógnita. Nominal mensual anticipada, vamos a hallar esta tasa, a nominal mensual anticipada. Vamos a escribir la equivalencia de tasas, tasa desconocida igual a la tasa conocida. Tasa desconocida es una tasa nominal anticipada, se escribe 1 menos j sobre m elevado a la menos m. Y la tasa conocida es también anticipada, se escribe 1 menos j sobre m elevado a la menos m. Reemplacemos 1 menos j, que es la incógnita, sobre 12. Recordemos que están preguntando por nominal mensual. M corresponde a 12. Igual a la tasa conocida, que es 1 menos 29%, se divide por 100, 0.29, se divide por 4. Todo esto a la menos 4. Este 4 corresponde al número de trimestres que tiene un año. Un año contiene 4 trimestres. Este menos 12 tiene que desaparecer
de esta expresión. Por consiguiente, tengo que elevar tanto al lado izquierdo como al lado derecho por el inverso multiplicativo de menos 12, que corresponde a menos un doceavo. Elevamos al lado izquierdo y al lado derecho por menos un doceavo. Menos 12 que multiplica menos un doceavo es 1. Ese 1 no se escribe ni tampoco los paréntesis. 1 menos j sobre 12 es igual a esta expresión elevado a la menos 4 por menos un doceavo es un tercio. Este 1 está sumando, pasa a restar. Menos j sobre 12 es igual a esta expresión, completamente igual, se escribe igual, menos 1. El 12 que está dividiendo multiplica a toda esta expresión. Entonces menos JA es igual a 12. Encierro todo eso entre un paréntesis cuadrangular. Y aquí escribo el 12. Para que este negativo desaparezca, multiplico tanto al lado izquierdo como al lado derecho por menos 1. Y este menos 1 por 12 da menos 12. Y menos 1 por este menos daría más. Me queda que JA es igual a menos 12 que multiplica a toda esta expresión. Y de una vez multiplicamos por 100 para que me quede en porcentaje. Por consiguiente, la respuesta es la siguiente. Digitamos menos 12, abro dos paréntesis, enseguida digito el 1, la tecla menos, digitamos la tecla fraccionario. En el numerador colocamos 0.29, con el cursor me desplazo hacia abajo. En el denominador colocamos 4, con el cursor me desplazo hacia la derecha, cierro paréntesis, enseguida oprimo la tecla elevado. En el exponente digitamos 1 dividido 3, con el cursor me desplazo hacia abajo, menos 1, cierro paréntesis y enseguida digitamos el por y digitamos el número 100. Y al igual, 29.73, JA es igual a 29.73% nominal mensual anticipado. Esa es la respuesta final de estos ejercicios. Noten que en estos ejercicios siempre dejamos indicado todas estas expresiones, nunca hacemos cálculos intermedios. Al final todo se hace al tiempo en la calculadora y nos da una respuesta mucho más precisa y exacta. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.